La situación política en Venezuela ha cobrado un nuevo giro de atención internacional. En las últimas horas, se han revelado detalles impactantes sobre casos de corrupción, sobornos y abuso de poder dentro del régimen de Nicolás Maduro. Estas acusaciones apuntan no solo a Maduro, sino también a figuras clave como Diosdado Cabello y Elvis Amoroso, quienes han sido señalados por el exrector del Consejo Nacional Electoral, CNE, Juan Carlos del Pino, como responsables de presionar e intimidar a quienes se oponen a sus prácticas antidemocráticas. Del Pino, tras soportar años de amenazas, coacciones y asedio, abandonó el país, alegando que su vida estaba en peligro debido a su oposición a la manipulación del proceso electoral. Desde el exilio, Del Pino ha alzado la voz, revelando información que ha puesto en jaque al gobierno de Maduro y arrojado luz sobre las prácticas de control y represión que han caracterizado su régimen. Juan Carlos Del Pino, quien fuera uno de los rectores principales del CNE, denuncia ahora una serie de episodios que, asegura, reflejan el funcionamiento interno de un sistema que prioriza la manipulación de resultados y el control absoluto sobre las instituciones del país. Del Pino fue testigo de cómo, bajo amenazas y presiones, el régimen orquestó un fraude electoral con el fin de mantener el control del poder. Según Del Pino, quienes ocupaban cargos críticos en el proceso de conteo electoral enfrentaban coacciones y sobornos que buscaban asegurar su alineación con los intereses de Maduro y su entorno. En su caso particular, relata que se le ofrecieron sobornos para que aprobara resultados electorales previamente manipulados, una propuesta que él afirma haber rechazado categóricamente. Del Pino señala que su negativa a aceptar estos sobornos lo convirtió en un blanco constante del gobierno, y que su integridad fue puesta a prueba cuando intentó resistirse a las órdenes de altos mandos que insistían en certificar unos resultados que, según él, no estaban completos. No conté con el apoyo de muchos de mis colegas, quienes prefirieron mantenerse al margen y no intervenir en el proceso. Ni siquiera aquellos miembros de la oposición que debían ser un contrapeso al régimen se mostraron dispuestos a respaldarme cuando intenté evitar la lectura de los resultados inconclusos, lamenta. Esta falta de respaldo institucional, sumada a la presión que recibía desde los niveles más altos del gobierno, lo empujaron a exiliarse y comenzar a hacer públicas sus vivencias dentro del CNE. La posición de Del Pino dentro del CNE le permitió observar de cerca los intentos del régimen por asegurar la permanencia de sus líderes en el poder. Según sus declaraciones, en el proceso electoral más reciente, hubo una voluntad clara por parte de algunos sectores del CNE y del personal técnico para respaldar el cambio político y apostar por una Venezuela diferente. Sin embargo, esta aspiración se topó con el muro de la represión. Del Pino asegura que varios de sus compañeros de trabajo, quienes también apoyaban la transparencia en el proceso, perdieron sus empleos por su postura o decidieron abandonar el país para evitar posibles represalias. A su juicio, el gobierno estaba determinado a reprimir cualquier esfuerzo interno que amenazara con revelar las irregularidades de las elecciones y a silenciar a quienes cuestionaran el poder de Maduro. El relato de Del Pino revela también una faceta de manipulación personal. Explica que los funcionarios del régimen le exigían que negara cualquier acto de violencia en su contra, una estrategia que buscaba no solo proteger al gobierno, sino también imponer un control psicológico sobre quienes, como él, intentaban mantenerse firmes ante las irregularidades. Cada vez aumentaba el tono de las conversaciones y las amenazas. Se me pedía constantemente que hiciera declaraciones afirmando que no había sufrido ningún tipo de maltrato, a pesar de que la realidad era muy distinta, asegura. Estos episodios, según explica, lo llevaron a una situación límite en la que no vio otra salida más que abandonar Venezuela y exponer los abusos de los que había sido testigo. Además de las amenazas personales, Del Pino menciona cómo el control del régimen también se extendía a otros organismos fundamentales del país, como el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Consejo Nacional Electoral. Según sus palabras, estos organismos, que deberían ser independientes, están completamente dominados por funcionarios leales a Maduro, muchos de los cuales no dudan en utilizar su poder para acallar cualquier signo de disidencia. Del Pino describe un sistema donde la lealtad al chavismo es recompensada, mientras que cualquier oposición o intento de mantener la transparencia es castigado severamente. Las denuncias de Del Pino han sacudido la política venezolana, pues su relato proporciona pruebas contundentes de la falta de integridad en el último proceso electoral. Las figuras clave del régimen, incluyendo a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, han rechazado sus palabras, calificándolas de mentiras e intentando desacreditarlo por haberse exiliado. Sin embargo, el impacto de sus declaraciones ha trascendido las fronteras y ahora la comunidad internacional intensifica la presión para que el gobierno venezolano responda por los abusos cometidos.
La narrativa de Del Pino evidencia, una vez más, la opresión y la corrupción sistémica que aquejan a Venezuela. La situación actual plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del régimen de Maduro, que ahora enfrenta una creciente presión internacional y cada vez menos aliados dispuestos a apoyarlo. Las revelaciones de Del Pino representan un punto de inflexión en la política venezolana, pues demuestran la determinación de quienes, desde dentro del sistema, buscan desenmascarar las prácticas corruptas y represivas de un gobierno que se ha mantenido en el poder mediante el control y la manipulación de las instituciones. Mientras tanto, la oposición venezolana, que también ha sido mencionada en las declaraciones de Del Pino, recibe un nuevo impulso, pues sus denuncias de fraude y corrupción parecen confirmarse con el testimonio del exrector del CNE. Para muchos, sus palabras son una señal de esperanza de que el cambio en Venezuela es posible, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Las revelaciones de Del Pino refuerzan la necesidad de una verdadera reforma institucional en el país, que garantice un sistema electoral transparente y confiable, libre de la influencia de intereses políticos. El futuro inmediato del régimen es incierto. Si bien hasta ahora el gobierno de Maduro ha logrado mantenerse en el poder, las crecientes denuncias y la falta de respaldo internacional ponen en duda su permanencia a largo plazo. Del Pino se ha convertido en una voz poderosa en la lucha por la verdad y la justicia en Venezuela. Y sus declaraciones han resonado en todo el mundo como una advertencia de que el cambio podría estar más cerca de lo que se pensaba. La historia de Venezuela está en una encrucijada, y los ciudadanos y la comunidad internacional observan atentamente, esperando que estas revelaciones marquen el inicio de un proceso de transformación y recuperación. Las palabras de Del Pino son un llamado a la acción y un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, es posible construir un país basado en la justicia, la transparencia y el respeto a la voluntad popular. En medio de esta crisis, la esperanza de un futuro mejor para Venezuela persiste, alimentada por quienes, como Del Pino, han decidido alzar la voz en busca de la verdad.